desperté con dudas. Me pregunto cómo seguir adelante cuando parece que todo está perdido. Entonces pienso en María Magdalena. Ella llegó al sepulcro cargada de dolor y sufrimiento. Pero allí, en medio de su tristeza, Jesús la llamó por su nombre. Y de repente, todo cambió. La resurrección no es solo una victoria sobre la muerte, es una invitación a vivir con esperanza. Como María, yo también quiero escuchar su voz, sentir su llamado y saber que Él está vivo, porque eso lo cambia todo. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Hoy vamos a terminar esta temporada y este último episodio de Inverso con un capítulo de esos capítulos que tocan las fibras más profundas de nuestros corazones. Bienvenidos amigos a esto que se llama Inverso Podcast. Es un placer saludarles desde Bogotá, el corazón aquí en Palermo de la ciudad. Y quiero saludar a mi equipo de trabajo. Juanjo, ¿cómo te va? Muy bien, Pastor. Qué gusto nuevamente estar aquí sentado disfrutando de este podcast y en compañía de ustedes dos que, mejor dicho, saben mucho. Yo me siento aquí entre sabios. Vamos a aprender, vamos a aprender. Y tenemos el privilegio también de presentar a una de las chicas que siempre está allí trabajando para que este Inverso llegue a sus corazones y a sus hogares. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo te va? Pastor, lo más de bien. He amado profundamente la lección de este trimestre, porque estudiar a Juan capítulo por capítulo, con calmita, a él que dice que es el discípulo amado y ver cómo todo lo que pasó y cómo muestra a Jesús, me ha encantado profundamente. Bueno, y a mí también me ha cantado porque empecemos con ese título, La tumba vacía. Aquí en este capítulo 20-21 del cual vamos a estudiar y con el cual terminamos ese estudio y el libro de Juan encierra el fundamento de nuestra fe, chicos. Claro que sí, es la culminación de todos los planes trazados desde el inicio de los tiempos. Yo creo que esta historia que siempre repasamos suele recordarse en la semana mayor del año, que es allí la que se llama la Semana Santa. Pero como es tradicional, como todos los años repasamos sobre lo mismo, a veces perdemos la profundidad del mensaje del que estamos hablando. Eh, Cuando estábamos repasando acerca de esta semana con Angie nos hablaba justamente de una canción que yo creo que enmarca muy bien de lo que estamos hablando. Los profetas de todas las religiones o denominaciones o los grandes hombres relevantes del mundo están allí en sus tumbas. La única tumba que está vacía y que no tiene huesos y no hay nada, y que de hecho es un atractivo turístico, podemos decirlo, es la de Jesús, porque está vacía, porque no hay Wow. cuerpos, no hay cuerpo que mirar, no hay huesos que allí enmarcar o cenizas, no, en la tumba no hay nadie. Y eso es trascendental, es una historia que ninguna tergiversación puede cambiar, porque es un hecho tangible, a pesar de que muchos se resistan a entender o a tratar de explicar lo inexplicable como es de un cuerpo que ya no hay vida en él, que ha muerto, vuelva a la vida, como lo hemos hablado también esta temporada con la historia de Lázaro, este milagro trascendental que marca un hito en el poder que Jesús demostró en esta tierra. Y aún así nos resistimos a creerlo, aún así hay gente que hoy en día no lo cree y le parece imposible, y le parece un cuento de hadas. Eh, pues tal fue el punto de, por ejemplo, los que presenciaron lo de Lázaro, que estuvieron dispuestos a volverlo a matar. Para ver si lo Bueno, resucitaron otra Exacto. vez. una pruebita, Nos Robert. resistimos tanto a la idea de que sea una realidad y que el plan de salvación esté culminado y que sea una invitación abierta y que de pronto por orgullo nuestro no estamos dispuestos a ceder y a decir, sí, me rindo, mira, tienes la razón, estás en lo cierto, Jesús resucitó y murió y lo hizo por mí. Y sabes, respecto a eso,
Resulta que mientras estudiaba la lección, dije, ay, el deseo de todas las gentes, habla sobre la vida de Jesús y debe hablar sobre esto. Fui al capítulo y miré y decía el tema de que cuando pues los ángeles vinieron, que se partió la roca, salió, o sea, digamos, la luz, todo, que se desmayaron, que quedaron tan impactados, que fueron corriendo de una vez a los sacerdotes. Estaba Caifás entre todos ellos y los demás sacerdotes, y les dijeron lo que había pasado. Cuando él les dijo, los sacerdotes dice que, o sea, el relato dice, enmudecieron y quedaron como pálidos como si estuvieran muertos. Y no solo eso, sino que Caifás, que tú sabes que Caifás Ujú. era imponente, Caifás era lo que mandaba de lo que decía él, era lo que se hacía. Pero en ese momento se quedó sin palabras. Dice que intentó hablar, pero, o sea, solo hizo como, y no salió palabra de su boca. Pero resulta que entonces en ese momento los soldados dijeron, no, pues aquí no nos dieron solución, vayámonos entonces y digámosle pues ya al jefecito a ver qué, qué solución nos da. Y que cuando se estaban volteando y se iban a ir, ahí sí Caifás por fin como que salió como de ese shock y les dijo, no, ustedes no pueden decir esa versión. La versión que van a decir es esta. Y ahí, digamos, nos da como más claridad y más noción, y es que ellos sabían, porque lo sabían, ellos estudiaban un montón, sabían de que Jesús era el Mesías, pero su orgullo, como decías, no los dejó ver más allá. Preferían, o sea, como dice, primero descolorido que otro venga y me diga, y ellos prefirieron realmente morir en el error que aceptar que se habían equivocado. Habían tres actores en esta escena tan importante de la tumba de Jesús. El primer actor, usted lo mencionó, los soldados. Anás y Caifás sabían que la profecía mencionaba que iba a resucitar al tercer día. No Ujú. obstante, ellos enviaron un grupo de soldados para tratar de custodiar la tumba y ellos sabían el plan que tenían en su mente. Segundo actor, los ángeles de Dios, ahí Ujú. presentes. Y el tercer actor, los ángeles del diablo. Estaban Ah. celebrando porque muchos de ellos creían que habían ganado esta batalla, la batalla espiritual. Siendo aún oscuro, decía toda la gente, dice que al primer día de la semana, envuelto en una luz inaccesible, el ángel más poderoso del cielo viene y se para enfrente de la tumba de Jesús, extiende su mano y pronuncia estas palabras: Hijo, tu padre te llama. Y en ese momento el ángel corre la piedra y se levanta Jesús venciendo la muerte. Y es el momento más poderoso en toda la Biblia, porque miramos a un Jesús cumpliendo su profecía, a un hijo de Dios venciendo la muerte misma, levantándose. Y cuando él salió, dijo las palabras que Juan escribió en el capítulo 11: yo soy la resurrección y la vida. Jesús repite esas palabras, dice el deseado de toda la gente. La hermana White dice, Jesús repitió, yo soy la resurrección y la vida. Satanás sale corriendo, los ángeles también, porque no pueden aguantar semejante presencia poderosa del Hijo de Dios, y ellos entendieron que ya sus días estaban contados. Hay un personaje que siempre me ha llamado la atención en esta historia, en este cuadro que estamos recreando aquí en la mente, y es justamente el de los soldados. Porque los soldados, por una decisión fortuita, por una decisión de alguien más, ellos no eligieron estar ahí. A ellos les tocó estar ahí y Ujú. presenciarlo. Y siempre me he como tratado de poner en esa posición de ellos porque presenciaron un acto que yo creo que cambió sus vidas para siempre. Eh, no hay nada más inherente al ser humano que la muerte. Ahora, presenciar un acto en donde con tanto poder un ángel se para frente a una tumba, la tumba del Hijo de Dios, y lo llama, y el Hijo de Dios responde, se levanta, Wow. y envuelto en luz. Yo creo que es una escena que yo por lo menos no los dejó dormir por varios meses. Ahora, este hecho fortuito de los soldados nos habla también del corazón egoísta de los líderes de la época. ¿Por qué? Porque simplemente pensaban que con llevar una cuadrilla de soldados, que era de pronto lo más poderoso de la época, de pronto lo más seguro de la época, o poner algunas cadenas, o sellar la tumba, sellar la piedra, eso iba a ser suficiente para contener al rey del universo. Yo creo que subestimaron en muchas medidas
el poder de Dios, pero sobre todo el enemigo hizo creer o llenó de ese pensamiento las mentes de aquellos líderes porque él mismo estaba en ese pensamiento, de que ya lo había logrado, de que había acabado con el Hijo de Dios, de que la tumba lo iba a retener, de que no iba a haber manera de que eh, el poder que residía en sí mismo pudiera aflorar, porque ya la muerte, ¿qué más poderoso que la muerte? Decimos hoy en día, ¿cierto? Pero contra todo pronóstico y como decía Angie, los dejó sin palabras. No pudieron Pero es responder que, ¿qué a pueden decir semejante ahí? acto. Yo creo que es el acto más maravilloso eh, de la historia de la humanidad, porque parte la historia en dos. Ahora, hay un punto, y es el que quisiera que discutiéramos en este momento, y es los discípulos. Todo su ministerio Jesús se encargó de decirles, miren, Yo, espere, prácticamente Jesús les decía, esperen lo inesperado. Yo no les puedo decir cómo va a pasar, pero ustedes confíen, tengan fe, sean pacientes, velen. El día después de la muerte de Jesús, de él estar en la tumba, vemos que el relato nos presenta que cada uno estaba en su cuento. Esto ya no funcionó prácticamente, pastor, y yo ahí tengo decían los la duda, discípulos. y siento que es una duda como la que tú dices, como, o sea, ¿qué pasa o por qué es importante que nuestra fe o nuestra forma en la que creemos en el Señor sea la correcta o sea la adecuada? Es muy importante porque uno puede recrearse una escena que no ocurre, una cronología que no está establecida. Entonces es importante la forma porque la forma, si yo la acepto de acuerdo a lo que el relato de Juan me da, pues yo tengo un plan de salvación claro. Si no la comprendo de esa manera, pues voy a tener un plan de salvación distorsionado. Angie, yo quiero añadir algo especial. Y es Juan capítulo 20, el versículo 1 justamente dice que siendo el primer día de la semana aún oscuro. O sea que Juan capítulo 20 lo que da por sentado es que el primer día de la semana es el domingo. Y ellas fueron a ver la tumba y la Ujú. tumba estaba vacía, que es el acto más solemne, más sublime y es un mensaje poderoso para nuestros corazones. La tumba está vacía y queremos decirte a ti que estás allí, la tumba está vacía. Eso tiene que llenar tu corazón de esperanza, de fuerza y motivación, porque cuando ellas entran, ven a un joven que es un ángel. ¿Dónde está el joven que es el ángel? Le dice, no, él resucitó, él está acá. Sale a encontrarle a Juan, a Pedro. Luego Juan y Pedro corren para ver la tumba, la ven vacía y es allí donde, como tú mencionas, Juanjo, ese primer día después de la muerte o la resurrección de ellos, cómo estaban sus corazones, cómo estaban ellos a la expectativa, Juanjo. Porque yo lo pienso es como cuando uno está preparado para un evento trascendental en la vida. eh, Me trato de ponerme en el lugar de los judíos porque los discípulos creían y todo el que siguió a Jesús estaba confiado de que él era el Mesías, pero tenían una visión muy determinada o predeterminada de cómo iba a pasar todo, de Y qué iba a ser ese ay, reino nuevo. eso, o sea, siento que, y pastores, esto nos pasa también en nuestra fe diaria. A Ujú. veces ponemos nuestra expectativa de lo que Jesús va a hacer o de lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas y olvidamos lo que el Señor nos está repitiendo a cada ratico en su palabra sobre los planes que tienes para nosotros. A veces esperamos, no, Señor, mire que es que si usted me da ese trabajito, aquí ya Exacto. me arreglo financieramente, pero ¿Se pasó el imagina, tiempo. señor, el diezmo que yo voy a poder dar? Imagina, padre, este es. Cuando pasa el tiempo, no te llegó ese trabajo. Y uno se puede sentir chasqueado. Y siento que eso le pasó a Exacto. los discípulos, se chasquearon. Es como, ay, no. Pero nosotros esperábamos esto y, Señor, ¿qué pasó? Yo esperaba un reino terrenal. Yo esperaba estar Sí, a tu derecha y estar a tu izquierda. Y en vez de eso, ¿qué hicieron? Cada uno volvió a lo que estaba antes de Jesús. O sea, yo siento, o sea, exacto. yo quedé como impactada porque yo dije, entonces, ¿qué pasó con esos 3 años larguitos que estuvieron con Jesús? O sea, ¿no hubo transformación o qué pasó ahí? Bueno, efectivamente ellos tuvieron un encuentro con Jesús por momentos, pero no había un proceso real. ¿Cuándo empezó el proceso real? Real ejemplo para Pedro. Cuando en Juan capítulo 21 Jesús se le Ujú. aparece porque Pedro terminó yéndose a pescar nuevamente y la comisión que le había dado Jesús era vaya y sea pescador de hombres. Pero ellos se llenaron de miedo y se escondieron en el aposento alto. Estaban los 11 y allí, amigos,
allí se le apareció Jesús. No estaba Tomás, se le apareció Jesús a los 11 y entonces ellos ahí reconocieron realmente que Jesús sí había cumplido la promesa, pero Pedro terminó yendo a pescar nuevamente. Fue cuando Jesús se le presenta y le hace esa pesca milagrosa, pero se presenta y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, tú me amas 3 veces y a partir de allí le dice, es que vamos a construir el fundamento de todo, vamos a construir de aquí en adelante. Entonces, en ese encuentro ya Pedro cambió su visión. Entonces, noten que algunos discípulos cambiaron su cosmovisión, su conducta fue después de que Jesús resucitó y se les apareció. Y hay algo y es que para todos los discípulos el reencuentro con Jesús fue una experiencia única. Si vemos a Sí. Pedro, a Juan, el que siempre recordamos cuando vamos a este relato es a Tomás. Ah, Sí, vale la Tomasito, Pero pena hablar de ese pobrecito, es tema. que le damos duro al pobre sí, Tomás. siempre le andamos duro porque, uy, no, qué falto de fe, mire tantas señales que tuvo, convivió con el Señor y ni aún así creyó. Pero cuando vamos en detalle al texto, nos damos cuenta que de pronto Tomás era más visual, ¿no? Era, Sí. eh, Más palpable, le sí, le gustaba. gustaba solo confiar en lo que sus ojos veían y no lo que los demás le contaban. Pero todos habían tenido ya una experiencia de reencuentro con Jesús, menos Tomás. ¿Por qué? Porque No sé. la situación de Tomás no era lejana a la que estaban teniendo todos los judíos que habían perdido a su Mesías. El Mesías era un libertador y una persona que los iba a liberar como nación. Entonces, que muera los Les entra chasquearon. una profunda depresión. ¿Por qué? Porque entonces, ¿ahora en quién voy a confiar? ¿Ahora a quién le voy a creer? Y yo creo que muchas veces nosotros a lo mejor hemos andado con Cristo como con un amuleto. Ah, Señor, es que tú me liberas, me So, ayudas a pasar el momento malo, el tú momento me amargo, sustentas, me tú sustentas, me me das salud. provees lo que Ujú. necesito. Pero entonces cuando ese amuleto como que parece que no está funcionando, entramos en ese momento de Tomás, en donde Tomás decía, o estaba en un pesimismo profundo, porque, ¿y ahora en quién voy a creer? Si es que todo lo que yo venía haciendo esos 3 años, todo el tiempo que yo he dedicado, pues se acabó porque se murió. Y ahora como que ustedes van a decir que está resucitado. Yo no creo ese cuento y yo creo que es un cuadro psicológico el de Tomás que a muchas veces nos hace caer como en un agnosticismo en el que no creemos en nada porque simplemente no es tangible. Y ahí vamos justamente al cómo opera el Señor y cómo creemos que Él opera. Bueno, definitivamente, Angie y Juanjo, nuestra fe no se puede basar en señales. No Ujú. obstante, en este contexto del capítulo 21, Ay, del capítulo 20 de Juan, Mm, sí era necesaria una señal, ujú. tanto para los discípulos como para Tomás, porque vea que nosotros juzgamos mucho a Tomás y lo mencionamos ahora, antes de empezar este espacio, que es un incrédulo, pero los 11 creyeron, reafirmaron su fe Porque lo porque vieron. lo O vieron. sea, Si no lo hubieran visto, seguro habrían eso. muchos Tomás, Claro. Exacto. muchos. Pero, ¿y qué pasó? Es que él lo vio después. O sea, no es lo mismo decir Sí, como, ay, no, pero usted, ¿por qué no cree? Pues, nosotros ya lo vimos. Sí, pero él como, no lo ha como visto. decimos coloquialmente, fue el que estuvo de malas porque fue el último que lo vio. Sí. Y Pero le damos duro. es más, los discípulos que estuvieron con Jesús andaron con él y no lo reconocieron. Es más complicado y creo yo que es como una bofetada para ellos porque se suponía que habían creído en él y por su confianza en él habían dejado muchas cosas atrás. Pero es que justamente la resurrección ayudó a reafirmar la fe Eso. de ellos. Por eso la Ujú. resurrección hoy hay que darle un realce, porque no solamente le ayuda a reafirmar la fe de ellos, sino nos ayuda a nosotros a reafirmar nuestra fe. Jesús resucitó. ¿Qué pasaría? Y lanzo esta pregunta para que la conversemos. ¿Qué pasaría? Y también se la lanza usted, amigo, para que nos dejen sus comentarios, su opinión. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese resucitado?
Su fe hubiera quedado hasta ahí, hubiera quedado chasqueada. Porque básicamente eso fue lo que reafirmó todo lo que el Señor Jesús había hecho. Porque Lo Él que dijo, cumplió todo el exacto. plan. Y siento que también es un buen recordatorio para nosotros y básicamente en eso, como dices tu pastor, en eso se basa nuestra fe, en que Jesús resucitó y venció a la muerte. Y eso nos da la confianza que así como Él dijo, voy a morir, pero va a resucitar. Murió, resucitó. Amén. ¿Qué más amén. esperas sobre eso? O sea, y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido partecita por partecita. Y eso nos recuerda de que su palabra es verdadera y que si Él dijo que va a venir por segunda vez, vendrá. Hay algo que remarcaba la lección y es que la noche de tristeza se convirtió en un día de júbilo. Y esto habla de que el Señor les estaba enseñando qué venía después. O sea, que ahora en qué tenían que creer. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas toda la vida pensando y remarcando un solo hecho y ese hecho se cumple, ahora de ahí para allá, ¿qué le va a dar sentido a tu vida? Ujú. El Señor les tenía que enseñar en qué tenían que poner su fe, sus convicciones, sus energías y qué venía después de que el Mesías ya vino a la tierra, porque sabemos que aún hay personas que están esperando ese Mesías, que no reconocen el sacrificio de Cristo y que simplemente lo muestran como un profeta más y no remarcan lo trascendental y cómo partió la historia de la humanidad en dos. Cómo antes se estaba esperando el sacrificio supremo y ahora lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio supremo porque ya pasó. No tenemos que esperar que suceda. Ya es un hecho, ya la salvación está a la vuelta de la esquina, solamente es cuestión de que la aceptemos. Amén, amén. Definitivamente hay que decir hoy gracias a Jesús porque Jesús nos entiende, Jesús fue empático con nosotros, incluso hasta Tomás, porque Tomás dijo, si yo no veo y no No toco, y toco Jesús se le presentó, vea Ujú. y y toque. toque. Exacto. O sea, lo que Tomás pidió, eso le dieron. O sea, Así mismo. no hay ningún espacio para que se dude al respecto. Y siento que también esto es como algo que nos da esperanza a nosotros. Si en nuestra fe y en nuestro diario vivir vemos que hay algo como que no estamos muy seguros, no estamos muy convencidos y que le pedimos al Señor como, pues colabórame porque esto no lo entiendo muy bien, el Señor con mucho amor te va a mandar a alguien o te incluso te va a mostrar a ti mismo en tu estudio la respuesta a esa oración que tanto clamas, porque el Amén. Señor nos consiente, el Señor Así nos es. ama y nos Así da, es. y me encanta que la esencia, el Señor no nos da poquito, nos da en abundancia. Y por eso vamos a ir al reto de este episodio y ya regresamos. Hola, hola queridos amigos, sé que eres esa persona de corazón agradecido. Es por eso que esta semana vamos a recordar esas bendiciones que no esperábamos y que aún así Dios se manifestó. Queremos agradecer por cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Por eso te queremos invitar que vayas a nuestras historias destacadas en @inverso podcast y allí encontrarás en la sección retos nuestra reto de esta semana. Utiliza nuestra plantilla y no olvides tomar la foto, compartirla y etiquetarnos. Queremos ver cómo Dios ha impactado tu vida y cuál es la gran bondad que tiene contigo y con nosotros. No lo olvides, ahora es tu turno. La resurrección, como bien lo estudiamos en este inverso, es la base y el fundamento de nuestra fe. Angie. Pastor, nuestra fe pues no debe depender de ver milagros, pero ver los milagros y cómo Dios actúa reafirma nuestra fe. Y no está mal que tenga, digamos, que a veces que pasar eso para que nuestra fe se afirme, pero debemos también tratar con amor a quienes por un momento han llegado a dudar de su fe en Dios. Así es. Yo creo que el gran mensaje de estos dos capítulos es esperar lo inesperado. Jesús dedicó 3 años de su vida y de su ministerio diciéndole a los discípulos, esperen lo inesperado, porque de la forma en la que ustedes menos piensen, de la forma en la que ustedes no se les ocurre, va a suceder. Los que fueron testigos de esa tumba vacía, justamente sin saberlo, sin pensarlo, esperaron lo inesperado. Fueron a atender un cuerpo que ya no estaba. A lo mejor hoy en día nosotros estamos afrontando situaciones que en nuestra mente tenemos predeterminada la forma en la que Dios la puede solucionar.
pero Dios es experto en hacer lo que menos pensamos y de la forma en la que menos pensamos. Así es. Y a veces nos limitamos o limitamos a Dios a que solamente nos puede solucionar los problemas en la forma en la que nosotros pensamos. Estemos dispuestos a esperar lo inesperado. Wow, estemos dispuestos a esperar lo inesperado. Amigos, gracias por acompañarnos en este espacio inverso y recuerda, vamos a ver esa tumba porque está vacía y a esperar lo inesperado. Muchas gracias y bendiciones. Nos veremos en una próxima oportunidad.